La noche envolvía el cuarto como un manto pesado, y Elžbieta Beranová, de 57 años, despertó abruptamente, presa de un escalofrío que heló su sangre. Una sensación oscura y ominosa le recorrió el cuerpo. No estaba sola. Permaneció inmóvil, aferrada al silencio, mientras sus ojos, todavía turbios por el sueño, se encontraron con una figura que se alzaba en la penumbra. Frente a ella estaba un hombre. No era su esposo. «Mrázek», murmuró él, con una calma escalofriante. La palabra se deslizó en el aire como un cuchillo invisible. Entonces lo vio, un hacha brillando tenuemente bajo la luz mortecina. Bajo el edredón, su nieta de 10 años, Jarmilka, contenía la respiración. Los golpes resonaron en la habitación como tambores de guerra, seguidos del desgarrador grito de su abuela. Luego, el silencio. No era un silencio vacío. Estaba cargado de una respiración ajena, pesada, monstruosa. De repente, el edredón fue arrancado de sus manos pequeñas. Una mano masculina, tosca y decidida, la descubrió. Jarmilka, aterrada pero aguda, grabó en su memoria cada detalle. Era pequeño, débil y tenía malos ojos. Describió más tarde a la policía, la única testigo viva de aquella noche infernal. El hombre que apareció en sus pesadillas era Václav Mrázek, un nombre que años después seguiría resonando con terror por ser el asesino en serie con mayor número de víctimas en la historia de Checoslovaquia de posguerra. Václav Mrázek nació el 22 de octubre de 1925 en Svinárov, una pequeña localidad situada a unos 10 kilómetros al norte de Kladno. Su familia, numerosa y sumida en la pobreza, constaba de otros 11 hermanos, todos ellos viviendo en un vagón de ferrocarril en desuso. 4 de sus hermanos fallecieron en la infancia. Terminó sus estudios en el 5º grado de una escuela general. Con conocimiento de sus padres, cometió robos en repetidas ocasiones, especialmente de alimentos y ropa. Su padre incluso lo obligó a enseñar a robar a sus otros hermanos. Su hermano Karel se convirtió en su principal cómplice. En 1941 recibió una sentencia por un robo. Aquellos que lo conocían lo describían como una persona peculiar, tímida, pero aparentemente decente, discreta y trabajadora. Sin embargo, su afición al robo persistió, y a los 24 años volvió a ser condenado, esta vez a 18 meses de prisión por otro delito similar. A pesar de sus problemas con la ley, Mrázek llevaba una vida tranquila y rutinaria. No bebía, no fumaba y se mantenía alejado de las diversiones que otros consideraban habituales. Trabajaba en la laminadora de tubos de Chomutov, donde, gracias a su diligencia y meticulosidad, llegó a ocupar el puesto de capataz. Sus aficiones eran escasas. Entre ellas, se encontraba asistir a partidos de fútbol o hockey, además de pasear en bicicleta. Sin embargo, estas actividades, aparentemente inocentes, a menudo le servían como pretexto para buscar a sus víctimas. Tras su arresto, Václav Mrázek confesó que la idea de recurrir a la violencia en actos íntimos probablemente había surgido de su lectura frecuente de literatura erótica y de experiencias de desenfreno. Según su relato, estas vivencias ocurrieron durante su tiempo en la unidad de guardia, donde se ofreció como voluntario en 1946 a los 21 años. En aquel entonces, las actividades de la unidad consistían principalmente en escoltar envíos de ayuda militar estadounidense al extranjero, especialmente a países como Rumanía y Bulgaria, tras la Segunda Guerra Mundial. Durante su estancia allí, Mrázek observó un comportamiento perturbador por parte de algunos soldados. Comentó: «Vi que los soldados, por miedo a contraer enfermedades venéreas, apuntaban con armas a sus compañeras de manera amenazante si sospechaban que estaban infectadas. En ese tiempo, también comencé a tener relaciones con mujeres,
Incluso usé el arma como advertencia para no contagiarme. Tenía relaciones a diario, tal vez 4 veces por noche, la mayoría con chicas jóvenes. Además, leía sobre cosas obscenas que los soldados hacían, dijo. A pesar de estas declaraciones, en su vida cotidiana, Mrazek mantenía una actitud reservada y tímida hacia las mujeres. Era reacio incluso a dar un beso a una pareja, y mucho más a avanzar en la relación. Una de sus conocidas, con quien estuvo en contacto entre 1951 y 1954, lo describió como impotente. Aunque aún no había cumplido los 30 años, para él era suficiente tener relaciones íntimas con su pareja menos de una vez al mes. Sin embargo, esta aparente falta de interés no implicaba una ausencia de deseo. Según sus propias palabras, Mrazek se complacía a sí mismo varias veces al día. No obstante, lo que realmente lo motivaba no era el contacto íntimo convencional, sino la necesidad de incorporar componentes sádicos en sus relaciones, un detalle que reflejaba su compleja y perturbadora psicología. Volvamos a la juventud de Václav Mrazek y repasemos los eventos que marcaron su vida tras regresar de las prácticas en la unidad de guardia, donde trabajó aproximadamente un año. En 1947, al volver a Chomutov, comenzó a trabajar como obrero en la acería de la región. Ese mismo año inició su servicio militar obligatorio, que cumplió hasta mayo de 1949. Sin embargo, en septiembre de 1949, fue encarcelado por uno de sus robos, recibiendo una condena de 18 meses. Fue liberado en febrero de 1951. Después de su liberación, volvió a trabajar como obrero en la laminadora de tubos de Chomutov, un empleo que mantuvo durante varios años y donde llegó a ascender al puesto de capataz gracias a su diligencia y meticulosidad. Parecía que la estabilidad laboral y el paso del tiempo lo habían llevado a una vida más tranquila, pero esta calma resultó ser solo una ilusión. En agosto de 1951, apenas medio año después de su liberación, Mrazek cometió su primer asesinato, un acto que marcaría el comienzo de una serie de crímenes que lo convertirían en una figura oscura y temida. El 21 de agosto de 1951, Václav Mrazek perpetró su primer crimen cerca del pueblo de Drahonice, en la región de Karlovy Vary, dentro del antiguo distrito de Kadaň. Su víctima fue Hanna Kloubova, una joven de 15 años que en ese momento se encontraba pastoreando vacas. El ataque comenzó cuando Mrazek encontró un palo cerca de la escena del crimen y lo utilizó como arma. Golpeó brutalmente a la joven con el palo y luego usó una pistola paralizante para aturdirla. Sin embargo, cuando la víctima recuperó el conocimiento, tras el ataque inicial, él la golpeó repetidamente en la cabeza, acabando con su vida para luego cometer actos depravados con el cuerpo de la víctima. Más tarde, describió aquella experiencia de manera escalofriante. Me preguntaba si alguna forma violenta me satisfaría. Lo probé por primera vez con la pastora en la casa de Ora y sentí una satisfacción extraordinaria que nunca antes había experimentado. El cuerpo de Hanna, golpeado y sin vida, fue descubierto por su padre esa misma tarde. Durante la investigación policial, este primer asesinato no fue relacionado con una posible serie de crímenes. Fue solo después de su captura que Mrazek confesó ser el autor del brutal ataque, revelando así el inicio de su escalofriante trayectoria como asesino. Para su segundo asesinato, Václav Mrazek ya había planeado con mayor premeditación y se armó con una pistola. El 16 de septiembre de 1951, atacó a Bronislava Pajurkova, una mujer de 32 años, en la carretera entre Yirkov y Kilyce, cerca de Chomutov. Mrazek disparó varias veces contra su víctima, siguiendo luego un patrón similar al de su primer asesinato. Sin embargo, el ruido de los disparos lo puso en alerta. Al darse cuenta de que el silencio de la noche podía amplificar el sonido y atraer la atención, decidió cambiar de método para su próximo ataque. Esta preocupación lo llevó a armarse con un cuchillo en lugar de una pistola. El 7 de octubre de 1951, armado con un cuchillo,
atacó a Ana Shestakova, de 28 años, cerca de Kamenkobe-Jezero, también en las cercanías de Chomutov. Durante el ataque, hirió a la víctima en su mandíbula. Ana, herida pero aún capaz de huir, escapó corriendo hacia la casa más cercana mientras Mrazek la perseguía. Los desesperados gritos de la mujer alertaron al residente de la vivienda, quien salió en su ayuda. El fuerte grito no solo frustró el ataque, sino que también tuvo un impacto perturbador en el propio Mrazek. Según su testimonio posterior, aquel grito le provocó una eyaculación instantánea, tras lo cual su interés decayó abruptamente y abandonó la escena. Este incidente mostró un inquietante vínculo entre su violencia y una satisfacción patológica que lo acompañaba durante sus crímenes. El 16 de noviembre de 1951, poco antes de medianoche, Václav Mrazek atacó a Erna Meinlova en la carretera que conecta Chomutov con Sporice, esta vez armado con un cuchillo. La golpeó repetidamente, infligiéndole heridas en el pecho y el abdomen. Sin embargo, a pesar de la brutalidad del ataque, la joven sobrevivió. Curiosamente, los golpes fueron aplicados con una fuerza relativamente baja, lo que no solo contribuyó a la supervivencia de la víctima, sino que también parece haber proporcionado a Mrazek una valiosa experiencia. Este ataque, además de ser un fallido intento de asesinato, marcó un punto de inflexión en su comportamiento, pues, después de este episodio, decidió cambiar nuevamente el tipo de arma que usaba en sus crímenes. La policía, por su parte, se mostró desconcertada ante este ataque, que no logró vincularse con los anteriores. De hecho, una de las teorías que se barajó durante la investigación, debido a la constitución física débil de Mrazek y su aparente falta de fuerza, fue que el ataque podría haber sido llevado a cabo por una mujer movida por celos, lo que añade otro nivel de confusión a la investigación. El 1 de junio de 1952 se celebraba una fiesta en el pub Horenek, ubicado a pocos kilómetros de Chomutov. Los sonidos de la música y el murmullo de la gente atraían a los curiosos, y Mrazek no fue la excepción. Mientras observaba la fiesta a través de una ventana abierta, la visión de las mujeres bailando le provocó una euforia incontrolable. Sin pensarlo mucho, subió a su bicicleta y se dirigió al campo en busca de su próxima víctima. Hacia la medianoche, en un camino solitario entre Senik y el pueblo de Przechapli, se cruzó con Ellen Marmonova, una joven de 22 años. Mrazek la atacó en el momento en que pasó junto a ella, realizando varios disparos con una pistola Walter de 7,65 milímetros. La joven, que sobrevivió a los disparos, relató posteriormente su experiencia. Me sobresalté por el primer disparo y me incliné hacia adelante. Ellen, confundida, pensó que alguien le estaba jugando una broma. Luego, el atacante desapareció en la oscuridad. La joven, aunque aterrada, logró sobrevivir a este ataque. Más tarde, en su descripción del agresor, señaló: era muy pequeño, pobre, todo de negro. No había nada brillante en él. Esta detallada descripción ofreció una visión inquietante del asesino, quien continuaba con su siniestra serie de crímenes. Desafortunadamente, Ellen Marmonova no fue la única víctima de Václav Mrazek esa noche. Aunque los primeros disparos le proporcionaron una breve satisfacción, su deseo no tardó en disminuir, pero en menos de una hora ya estaba nuevamente en su bicicleta, recorriendo las calles cercanas a Oceanak, donde la fiesta acababa de terminar. A las 12:35 del 2 de junio de 1952, varias personas que se encontraban en los alrededores de Senik escucharon disparos. Cuando Ellen Marmonova se despertó por la mañana, se dio cuenta de que su abrigo había sido perforado en 2 lugares. De repente me di cuenta de que no era una broma, dijo, y en un estado casi de trance, salió afuera, nuevamente hacia el lugar donde había sido atacada. No muy lejos de Przechapli, observó unas marcas extrañas en los costados de la carretera, como si alguien estuviera arrastrando algo, recordó. Después de avanzar unos metros por el campo, Ellen encontró el cuerpo de una joven. La víctima era María Dvorakova, de 16 años. Lo que llamó la atención en el lugar del hallazgo
fueron los zapatos de la joven, que estaban cuidadosamente colocados y nivelados sobre su pecho. El protocolo de investigación recoge las palabras de Mrazek, que atestiguan la frialdad y la brutalidad con la que cometió este asesinato. Las declaraciones del asesino reflejaban su desapego emocional y su capacidad para llevar a cabo los crímenes con una calma aterradora, una característica que se repetía en sus posteriores ataques. Václav Mrazek, en su frialdad y con un nivel perturbador de desapego, relató el asesinato de María Dvořáková de manera detallada y escalofriante. Ella caminaba por la carretera y yo iba en bicicleta en sentido contrario. Al pasar junto a ella, disparé mi pistola y seguí conduciendo. Unos 20 o 30 metros más. Luego me detuve y esperé un momento para ver si el disparo había causado algún revuelo. Luego volví al cuerpo y lo arrastré al campo. La lluvia comenzó a caer mientras él continuaba con su macabro acto. Le quité la falda, creo que unas 50 coronas y nada más, creo. Luego volví a coger la bicicleta y me dirigí hacia Chomutov. Pasé por un pueblo y crucé el siguiente. Terminé tirando la falda por encima de una valla o algo así. El 14 de julio de 1954, Václav Mrazek cometió su cuarto asesinato, esta vez contra Gisina Helmichova, de 17 años. En algunos informes se menciona que tenía 16. Ese día, Helmichova había quedado con su novio en un bosque llamado Ujezírek, cerca del pueblo de Chernice, en el distrito de Litvinovske, a unos 30 kilómetros de Chomutov. Desafortunadamente, llegó tarde y su novio ya no la esperaba en el lugar acordado. Mientras regresaba, se cruzó con varios transeúntes. Fue entonces cuando se encontró con Mrazek, quien pasaba en bicicleta. Aunque ella lo reconoció, él se detuvo a unos metros y la llamó. Cuando ella se dio vuelta, Mrazek le disparó directamente a la cara. Luego la arrastró hacia un lado y, como en ocasiones anteriores, se satisfizo con el cuerpo de la víctima. Después de este asesinato, se formó un grupo operativo especial para investigar una serie de 3 asesinatos, ya que, según las pruebas balísticas, todos habían sido cometidos con la misma arma. Aunque Mrazek ya era responsable de 4 asesinatos en ese momento, el primero de ellos aún no se consideraba parte de la misma serie. El último asesinato cerca de Chomutov, y también el último cometido con una pistola, ocurrió el 9 de agosto de 1955. Esta vez, Mrazek cometió un doble asesinato. Las víctimas eran una pareja de amantes, Libushe Duvkova, de 19 años, y Karel Trlifaj, de 26. Aquella tarde, paseaban juntos por la carretera entre Chomutov y Plzeň. Mrazek los abordó como lo hacía habitualmente. Primero disparó a Karel Trlifaj, liquidándolo con 3 balas. Luego, al ver que Libushe intentaba huir, la alcanzó y le disparó de un solo golpe. Al día siguiente, un ciclista que pasaba por el lugar descubrió el cuerpo de Libushe, que se encontraba en una posición típica de asesinato. Los detectives que llegaron al lugar también encontraron el cuerpo de Karel Trlifaj, que yacía en un acantilado cercano. Este último asesinato marcó un punto culminante en la serie de crímenes de Mrazek, consolidando su reputación como un asesino implacable y meta. Václav Mrazek describió el asesinato de Libushe Duvkova y Karel Trlifaj de la siguiente manera: caminé rápido porque pensé que llegaría pronto a casa. Cuando iba por la carretera, vi a una pareja parada junto a la zanja al lado de la carretera, es decir, un hombre y una mujer. Cuando me acerqué a ellos, me vieron y continuaron caminando delante de mí hacia Chomutov. De repente sentí tanta envidia de que se gustaran tanto, mientras yo perdía a la chica que me gustaba, y no pude evitarlo. Este último asesinato, como se mencionó, ocurrió en el contexto de una investigación policial intensificada. Ya se había formado un equipo criminal especial para ocuparse de los asesinatos de Mrazek. Los investigadores disponían de una descripción del perpetrador, sabían que era un hombre de aproximadamente 42 años y que aún estaba usando una pistola del modelo Walter.
La policía comenzó a controlar a todos los delincuentes sexuales conocidos en la zona, y también interrogaron a hombres que coincidían con la descripción de Mrazek. En total, fueron controladas alrededor de 25.000 personas. A pesar de las exhaustivas investigaciones, el asesino seguía evadiendo la captura, lo que aumentaba la angustia de las autoridades y el temor en la comunidad. ¿Por qué el sádico y necrófilo Mrazek escapó durante tanto tiempo de la justicia, a pesar de haber asesinado en una zona relativamente pequeña del entonces distrito de Chomutov y sus alrededores? ¿Y por qué logró acabar con una pareja de amantes del distrito y trasladarse a Kladno después del asesinato de las omnipresentes patrullas policiales? Entre las razones estaba la perfecta imitación de Mrazek de un hombre ordenado, tranquilo, trabajador y corriente. Mrazek ni siquiera despertó sospechas entre sus familiares, que eran miembros de la seguridad pública. Otra razón fue la gran suerte que tuvo. Realizó varios intentos de ataque, pero en ninguno fue identificado plenamente, a pesar que en varias ocasiones fue perseguido. El 9 de noviembre de 1956, Václav Mrazek cometió su último asesinato en su ciudad natal, Svinarov. Este crimen se desarrolló de manera diferente a los anteriores, ya que comenzó como un robo que más tarde se convirtió en un asesinato. Esa noche, Mrazek irrumpió en la casa del minero Ladislav Beran, quien era uno de sus superiores en la mina Nehedli Prini. Beran se encontraba trabajando en ese momento, lo que facilitó la entrada de Mrazek a la casa. Inicialmente, Mrazek solo tenía la intención de robar, pero no encontró nada de valor. Decidió, entonces, explorar otras habitaciones de la casa hasta llegar al dormitorio. Allí, se encontró con Alzbeta Beranova, de 56 años, la esposa de Ladislav Beran. La mujer se despertó y reconoció a Mrazek, lo que provocó que él tomara una decisión fatal. Para evitar ser descubierto, Mrazek atacó a la mujer con un hacha que encontró fuera de la casa y le quitó la vida con varios golpes en la cabeza. Este asesinato, a diferencia de los anteriores, no fue parte de su patrón habitual, pero terminó siendo la última víctima de un hombre que había evadido la justicia durante varios años. El 17 de marzo de 1957, un pequeño robo que Mrazek estaba llevando a cabo en el vestuario de la mina Nehedli resultó ser fatal para él. Mientras revisaba los bolsillos de la ropa guardada, un minero herido entró al vestuario para recibir tratamiento. Al ver a Mrazek en el acto de robar, el minero lo detuvo y, a pesar de las súplicas de Mrazek, alertó a la seguridad pública. Dado que a menudo se perdían objetos en los vestuarios de la mina, se realizó un registro rutinario en el apartamento de Mrazek, donde vivía con su novia. Durante la búsqueda, los agentes de policía descubrieron la navaja de afeitar de Niasi, que había desaparecido de la casa de la víctima Beranova, lo que hizo que los investigadores sospecharan que Mrazek era responsable de más crímenes de los que parecía. La policía comenzó a buscar la pistola con la que se había cometido el asesinato en Chomutovska. La búsqueda fue larga y frustrante, ya que no encontraban el arma. Sin embargo, uno de los agentes, tras imaginar el tamaño del arma y observar el lugar, logró encontrarla escondida en el sótano, dentro de la base hueca de un banco de trabajo de madera. Durante la misma búsqueda, también se encontró un reloj que pertenecía a la víctima Pajurkova, el cual Mrazek había escondido en un tubo de calefacción cerca del techo del sótano. Después de ser detenido y sometido a un interrogatorio, Mrazek inicialmente negó su implicación en los asesinatos, confesando solo delitos menores relacionados con el robo. Sin embargo, tras varios días de interrogatorios, en la noche del 21 al 22 de marzo de 1957, durante una sesión nocturna de varias horas, Mrazek finalmente rompió en llanto y confesó los 7 asesinatos que había cometido. En su confesión, proporcionó detalles escalofriantes sobre los crímenes y también reveló sus preferencias y motivaciones. Describió cómo en los meses de invierno su deseo era menor y se conformaba con la autosatisfacción diaria de 3
o 4 veces. En cambio, durante la primavera y el verano, cuando las mujeres usaban ropa más ligera, experimentaba impulsos más fuertes. Dijo que los recuerdos de sus crímenes, como el asesinato en Yirkov, se volvían vívidos en su mente, lo que lo emocionaba y lo llevaba a recordar con frecuencia esos eventos. A menudo, volvía a esos pensamientos mientras se autocomplacía, buscando repetir la satisfacción que sentía en los momentos de violencia. Señaló que en ocasiones, cuando tenía citas con mujeres, optaba por no asistir, prefiriendo mantener relaciones que involucraran la violencia, en lugar de las normales, con una pareja. El impulso de cometer crímenes y satisfacer sus deseos sádicos era mucho más fuerte que el deseo de relaciones convencionales. La infancia de Václav Mrazek estuvo marcada por la extrema pobreza y el hacinamiento en un entorno familiar disfuncional, lo que pudo haber jugado un papel central en la formación de su psique. La falta de afecto y la privación emocional, combinadas con una educación mínima, probablemente dificultaron el desarrollo de mecanismos de afrontamiento saludable. El comportamiento de Mrazek sugiere una intensa represión, exacerbada por su timidez y relaciones fallidas, su tendencia a la autosatisfacción compulsiva y su atracción por actos violentos reflejan una sublimación distorsionada de sus deseos reprimidos. El componente sádico en sus crímenes puede interpretarse como una externalización de traumas internos y una búsqueda de control absoluto. La necrofilia, por otro lado, puede indicar una incapacidad para relacionarse emocionalmente con personas vivas y un deseo de poseer a las víctimas en su forma más indefensa. Esta dinámica podría estar vinculada a un narcisismo patológico y una fijación en el poder omnipotente. Mrazek relata sus actos violentos como resultado de la influencia de otros, como la exposición a comportamientos perturbadores de soldados durante su juventud. Esto podría ser un intento de proyectar sus propios deseos inaceptables hacia figuras externas. Justificaba sus crímenes como una necesidad de satisfacer sus impulsos, desvinculándose de la moralidad convencional. En lugar de confrontar su impotencia o frustraciones en contextos sociales, desplazó su agresión hacia víctimas vulnerables. Sus crímenes reflejan una necesidad de ejercer dominio total, compensando su percepción de inferioridad física y emocional. La reiteración de patrones violentos sugiere un intento inconsciente de recrear y resolver traumas pasados, aunque este ciclo nunca alcanzó una resolución satisfactoria. La satisfacción obtenida en contextos violentos o necróficos señala una desconexión radical con la vida y una fascinación con la muerte como medio de gratificación. Mrazek encarna un individuo atrapado en un ciclo de pulsiones reprimidas y expresiones destructivas de estas. Sus crímenes reflejan una lucha interna con traumas no resueltos, impulsos reprimidos y un deseo inconsciente de control y trascendencia a través de la violencia. Václav Mrazek fue condenado por un extenso número de crímenes, que incluyeron los 7 asesinatos, 4 intentos de asesinato, 14 casos de violencia, 8 intentos y 6 consumados, y 33 robos, entre otros delitos menores, además de objetos de valor como relojes, joyas y dinero. Su lista de robos incluía cosas más inusuales, como dulces, ropa, una vara de bambú, 70 kilos de manzanas, un mantel, una caja de mantequilla y hasta una botella de huevos duros. En total, Mrazek fue acusado de 127 actos criminales. El 9 de noviembre de 1957, el Tribunal de Distrito de Chomutov lo declaró culpable de estos crímenes y lo condenó a la pena capital. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Regional de Ust-Nad-Labem el 5 de diciembre de 1957. La ejecución de la pena se llevó a cabo el 30 de diciembre de 1957 en la prisión de Pankrak, en Praga. Ese mismo día, le hicieron una máscara mortuoria y le realizaron una autopsia al cuerpo. Al día siguiente, sus restos fueron incinerados en el crematorio de Motol. Su hermano, Karel Mrazek, también fue condenado a 12 años de prisión por su implicación en varios robos junto a Václav.